Bien, vamos a resolver el ejercicio número 48 de la página 47 del libro de física para primero bachillerato. Es un ejercicio de movimiento parabólico y dice se lanza una piedra horizontalmente. Si nosotros asumimos la piedra y dice que se lanza con una velocidad de 15 metros por segundo a la menos 1. Bien, para poder entender el ejercicio, para poderlo dibujar correctamente, debemos leerlo varias veces. Dice se lanza una piedra horizontalmente. La palabra horizontalmente debe hacernos referencia a una velocidad en X directamente, como dice horizontalmente, desde lo alto de un acantilado a una velocidad de 15 metros por segundo a la menos 1. Es decir que esta piedra sale con una velocidad horizontal y lógicamente una vez que se encuentra en el aire tiende ya a realizar el movimiento característico, el movimiento parabólico, y obviamente cuando sale desprendida, cuando se encuentra en el aire, ya tiende a generar su movimiento parabólico, ¿sí?, hasta que cae al suelo. Pero inicialmente la piedra dice que se lanza horizontalmente, es decir que aquí sale con esta velocidad en X, una velocidad netamente horizontal, a una velocidad de 15 metros por segundo a la menos 1. Esta velocidad está en el eje de las X porque, repito nuevamente, dice se lanza una piedra horizontalmente, ¿sí? Entonces existe una velocidad con la que sale despedida del acantilado la piedra, pero es una velocidad horizontal. Eso quiere decir que la velocidad inicial en el eje de las Y es 0, porque solamente parte con velocidad horizontal, no parte con velocidad vertical. Entonces, este es el análisis que obtenemos de la primera parte, especialmente en la parte que dice se lanza una piedra horizontalmente desde lo alto de un acantilado a una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Sí? Si la piedra sale despedida de forma horizontal, solamente tendrá velocidad en X, la cual es 15 metros por segundo a la menos 1. Y en el eje de las Y, la velocidad inicial será 0. Listo. Luego dice, la piedra cae a tierra a una distancia de 45 metros de la base del acantilado. Esta es la base del acantilado y aquí tenemos la piedra, entonces prácticamente es esta distancia la que se nos está indicando, que es una distancia en X. Repito nuevamente, la piedra cae a tierra a una distancia de 45 metros desde la base del acantilado. Luego dice calcular literal A, la altura del acantilado. Vamos a ponerle Y, nuestra altura, y vamos a establecer varias características de este movimiento. Primero que nada, como nosotros sabemos, en el movimiento parabólico, en el eje de las X, trabaja el movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje de las Y trabaja el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por consiguiente, cada eje tendrá sus respectivas fórmulas. Ahora, en el eje de las X, si trabaja el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en X tiene la característica de que es la misma durante todo el trayecto, sin importar el punto o la posición en la cual se encuentre la piedra. La velocidad en el eje de las X siempre será constante. Y eso no pasa en el eje de las Y. En el eje de las Y tenemos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Es decir que
en el eje de las Y, la velocidad sí irá aumentando conforme va cayendo, por efecto de la gravedad. Sin embargo, en el eje de las X, repito nuevamente, la velocidad en X permanecerá constante porque obedece al movimiento rectilíneo uniforme, en el cual existe una sola velocidad. Por consiguiente, tanto en el instante en el que sale despedida la piedra desde el acantilado, hasta incluso en el instante en el que impacta o en un instante antes que se dé el impacto en el suelo, también existe una velocidad en X de 15 metros por segundos a la menos 1. Incluso si nosotros tomamos de forma arbitraria un punto dentro de la trayectoria, la velocidad en X seguirá siendo de 15 metros por segundos a la menos 1. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme, el cual está aplicado al eje de las X. ¿Para qué me va a servir este análisis? Vamos a calcular un tiempo de bajada o simplemente un tiempo, es decir, el tiempo que tarda la piedra desde el punto de salida hasta su impacto en el suelo. Para eso vamos a establecer los siguientes datos y vamos a trabajar en el eje X directamente. En el eje de las X tenemos que la velocidad en X es igual a 15 metros por segundos a la menos 1. Y también tenemos una distancia en X, que son 45 metros. Si tenemos estos datos y en el eje de las X trabaja el movimiento rectilíneo uniforme, podemos calcular directamente el tiempo, con la fórmula que dice tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Si estamos en el eje de las X, sería la distancia sobre la velocidad en X. Y la distancia en este caso es la distancia horizontal, que es de 45 metros, sobre la velocidad en X, que son 15 metros por segundos a la menos 1. 45 para 15, si lo ponemos en la calculadora nos da 3, se simplifican los metros, y el segundo a la menos 1, que está en el denominador, sube al numerador como segundo, y al menos 1 sube con más 1, es decir que nos quedaría segundos. Vamos ahora a calcular en el literal A la altura del acantilado. La altura es un valor que pertenece al eje de las Y. En el eje de las Y trabaja el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces vamos a utilizar una de las fórmulas de dicho movimiento. Altura es igual a la velocidad inicial en Y por el incremento del tiempo, más un medio por la gravedad por el incremento del tiempo al cuadrado. Incremento de tiempo o simplemente tiempo. En la parte inicial, cuando realizábamos el análisis de la piedra al momento de salir, se dijo que como la piedra sale solamente de forma horizontal, tendrá una velocidad en X. Sin embargo, como la piedra sale horizontalmente, en el eje de las Y no existe velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje de las Y es 0. Si esto lo aplicamos acá a la fórmula, este término se hace 0. Nos queda un medio por la gravedad por el incremento del tiempo al cuadrado. Entonces nos queda un medio por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo, que en este caso son 3 segundos al cuadrado. Simplificar los segundos al cuadrado y es igual 1 dividido para 2 por 9.8 por 3 al cuadrado, 44.1 metros. Y ese sería el valor de Y, que sería el valor de la altura del acantilado. Bien, dentro del literal B vamos a realizar el siguiente cálculo. Vamos a encontrar el ángulo que la trayectoria de la piedra forma con la horizontal en el momento de impactar con el suelo. Ese punto se encuentra aquí, dentro del gráfico. Y en ese punto existe una velocidad en X y también existe una velocidad en Y.
la cual fue apareciendo y se fue incrementando conforme la piedra fue cayendo. Vamos a calcular esta velocidad final con la fórmula que dice velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el incremento de tiempo. De esta fórmula, la velocidad inicial en y, como ya habíamos dicho anteriormente, es 0, por lo tanto este término se elimina, quedando que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. La velocidad final en y es igual a 9.8 metros por segundos a la menos 2. Bueno, voy a utilizar la nomenclatura que utiliza el ejercicio por el incremento de tiempo, que ya lo calculamos anteriormente, que son 3 segundos. 9.8 por 3, 29.4 metros, y aquí tenemos menos 2, se elimina con el 1, nos queda metros por segundos a la menos 1. Si ampliamos la idea del ejercicio, en el eje de las X tenemos una velocidad de 15 metros por segundos a la menos 1, y en el eje de las Y tenemos una velocidad de 29.4 metros por segundos a la menos 1. Cuando dice el ángulo, prácticamente nos está preguntando lo siguiente. Aquí las componentes Bx y By forman el vector velocidad en el momento del impacto, y este vector tiene un ángulo. Ese es el ángulo que nos está pidiendo en el ejercicio. Dice el ángulo que la trayectoria de la piedra forma con la horizontal en el momento de impactar con el suelo, con la horizontal. Entonces, la velocidad y el ángulo que forma con la horizontal. Sí, esta es la horizontal. Entonces, para calcular este ángulo, vamos a utilizar este triángulo de aquí, y en este triángulo vamos a completar este lado, que es el mismo lado de acá. Este es By, por lo tanto, este sería By, que es de 29.4 metros por segundo a la menos 1, y este es Bx, ¿sí? Este valor de acá, que es prácticamente de 15. Si de pronto no se puede observar, lo volveré a repetir, pero yo creo que ya quedó bastante claro. Este es el ángulo que necesitamos. Este es Bx, que es 15 metros por segundos a la menos 1, y este es By, que es 29.4 metros por segundos a la menos 1. Se forma el triángulo rectángulo, y este es el ángulo que necesitamos. Ahora, dijémonos que tenemos un cateto y otro cateto. Prácticamente la función trigonométrica que relaciona los dos es la tangente. Entonces la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente del ángulo igual. El opuesto es el que está frente al ángulo. Si este es el ángulo, este es el opuesto. Entonces sería By sobre el adyacente, que es el que forma el ángulo, que sería Bx. Aquí vamos a hacer un despeje de la tangente. Entonces el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad en Y sobre la velocidad en X. Entonces ángulo igual a la tangente y la velocidad en Y, en este caso es 29.4 metros por segundo a la menos 1, y la velocidad en X, en este caso son 15 metros por segundo a la menos 1. Se eliminan los metros, se eliminan los segundos. Para obtener esta tangente a la menos 1 en la calculadora, tenemos que trabajar con la tecla Shift. Como vemos, aquí está pintada del mismo color. Presionamos Shift, nos aparece la S, presionamos tangente y ya tenemos la tangente a la menos 1. Ahora vamos a abrir un paréntesis y dentro de ese escribimos 29.4 dividido para 15. Cierro, igual. 62.96 grados. Para trabajar la respuesta en grados, en la calculadora debe estar la letra D, ¿sí? Y con eso obtenemos la respuesta correcta. Ahora, como
este ángulo está bajo la horizontal, adquiere un valor negativo, porque está medido desde la horizontal en este sentido, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj. Cuando eso pasa, simplemente quedaría como un ángulo de menos 62.96 grados por encontrarse de la horizontal hacia abajo. Eso como dato adicional, pero en sí la respuesta se acaba de calcular. Y eso es todo el ejercicio.